Os voy a explicar en qué consiste lo del intervalo característico. Vamos a pensar en un ejemplo. Imaginaros que yo soy un dueño de un supermercado, que quiero montar un supermercado en un barrio y que yo sé que los sueldos de las personas que viven en ese barrio siguen una distribución normal de media 1200 y desviación típica 400. Bueno, esa información es buena, pero yo no, si la media es 1200, puede que haya un montón de gente que gane 3000 euros y un montón de gente que gane 600 euros. Entonces yo no sé muy bien qué ofertarle a mis clientes. Entonces, quizás lo que yo necesite saber es en qué franja están la mayoría de mis clientes. O sea, si estos son 1200 euros, yo quiero saber una cantidad alrededor de la media, o sea, un poquito más, un poquito menos, de forma que, por ejemplo, aquí esté el 90% de la información. Yo lo que quiero saber son el intervalo en el que está el 90% de la población. Quiero saber entre qué el 90% de los habitantes de ese barrio, ¿qué salario tienen realmente? O sea, ¿entre qué valores oscilan esos salarios? Y entonces eso es el intervalo característico. El intervalo característico, en teoría, es un intervalo centrado en la media. O sea, será la media menos un número, la media más un número. Y entonces lo que tenemos que saber son cuáles son esos números. Bien, vamos a empezar por la normal 0,1 y luego ya aprenderemos a tipificar y haremos este ejercicio en particular, ¿vale? Entonces, vamos a empezar para la normal 0,1. Z sigue una normal 0,1. Quiero saber el intervalo característico. Bien. Vamos a seguir con el ejemplo, pero al mismo tiempo lo vamos a ir haciendo teóricamente. Si la normal es 0,1, aquí está el 0, entonces yo me quiero venir una cantidad hacia acá, una cantidad hacia acá, de forma que aquí esté el 90% de los datos. O sea, que lo que yo quiero es encontrar este número y este número, de forma que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre esos dos números sea 0,90. Entonces lo que se trata es de averiguar este numerito de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues entonces si aquí está el 90%, que en probabilidad es 0,90, en estas dos ramitas de aquí, aquí y aquí, estará el 10%. O sea, 0,10. Y como son iguales, aquí habrá un 5% y aquí habrá otro 5%, ¿verdad? Entonces, en vez de calcular esto, que es muy difícil, yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que este número, o sea, esta colita de aquí, sea el 0,05, o más fácil todavía, la probabilidad de que Z sea menor o igual que K sea igual a esto de aquí, ¿no? Que sería 1 menos el 5%, que será el 0,95. El 5 más el 90, 0,95. O sea, hasta aquí está el 95%. Y este es un ejercicio de tabla inversa. Tengo que averiguar el número. Entonces me vengo aquí y busco aquí el 0,95. Fijaros que aquí tengo 94,95 y aquí tengo 95,05. O sea, el 95 está justo en medio. En el
1,640 es 0,945 y en el 1,650 es 0,905. Por lo tanto, el número que yo estoy buscando es el que está en medio, 1,645. Normalmente ya os he dicho que nos quedamos con el que esté más cerca. Pero en este caso, como está justo en medio, pues no es muy difícil calcularlo. Entonces, la K que yo andaba buscando es 1,645. Entonces, la probabilidad de que mis datos 1, estén entre estos dos números es de 0,9. O sea, la probabilidad de estar en este intervalo es de 0,9. Lo que pasa es que no vamos a utilizar la K. Vamos a trabajar con otras letras. Vamos a trabajar con una letra que vamos a llamar Z sub alfa partido por 2. A ver, ahí. Vamos a utilizar Z sub alfa partido por 2. Entonces, ¿por qué Z sub alfa partido por 2? ¿Por qué esa letra es tan rara? Bueno, pues no es tan raro. Vamos a pensar una probabilidad P genérica. En este caso era el 90%, ¿no? Y yo me vengo para acá y para acá. Esto es 0, yo me vengo un número aquí, de forma que aquí dentro esté el 90%. ¿Ah? Bien, a mí que me ha interesado, yo no he trabajado con el 90%, ¿verdad? Yo he trabajado con el 10%. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos alfa. 1 menos una cantidad, en este caso, en el caso del 90%, el alfa sería el 10%, el 0,1. Y aquí lo que he hecho es dividir entre 2. Entonces, en este trozo de aquí estará alfa partido por 2 y en este trozo de aquí estará alfa partido por 2, es decir, la mitad de 0,10, 0,5, 0,05. Entonces, este numerito de aquí, en vez de llamarle acá, le voy a llamar Z sub alfa partido por 2. Y este número es menos Z sub alfa partido por 2. Entonces, cuando nosotros hagamos este ejercicio, lo que vamos a decir es que en teoría que esté entre menos Z sub alfa partido por 2 y Z sub alfa partido por 2 es igual a la probabilidad que nos den. O sea, me dicen, ¿cuál es el intervalo característico para el 90%? Ese es P. Que yo sé que P va a ser 1 menos alfa y despejando voy a saber cuánto es alfa partido por 2. ¿Vale? Vamos a hacerlo en el caso, en nuestro ejemplo, que veáis que me da los números que me daban haciéndolo a lo bruto. Entonces, 0,90 es igual a 1 menos alfa, esto pasa para acá, esto pasa para acá, esto igual a 0,10 y alfa partido por 2 es 0,05. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual que z sub alfa partido por 2 será igual a... bueno, esto en realidad... vale, será igual a 0,95. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es que la probabilidad de que z sea mayor que z sub alfa partido por 2 sea igual a 0,05. Por lo tanto, de que sea menor es 1 menos 0,05. Estos numeritos, los z sub alfa partido por 2, para las distintas probabilidades, la gente se los sabe de memoria. O sea, se sabe que para el 90% el z sub alfa partido por 2 es 1,645, que para el 90% es otro número. Lo interesante es que lo hagáis vosotros y que os vayáis quedando con esos números, que no lo aprendáis de memorieta, que no os hagáis una tablita para consultarla cada vez. Bien, esto es... ¿sí? Bueno, esto es en genérico. Vamos a hacerlo en genérico para una distribución X que sigue una normal con una media y una desviación típica, ¿vale?
Entonces, el intervalo característico para una probabilidad P ya os he dicho que en este caso el ejemplo era una probabilidad del 90%, es decir, de 0,9, será un intervalo centrado en la media. O sea, será un intervalo que sea, si aquí está la media de la distribución, que yo me venga para acá una cantidad y yo me venga para acá una cantidad. Y lo que quiero saber es estos numeritos, ¿cuáles son? ¿En qué se parecen estos numeritos a los que yo quiero? ¿Vale? Entonces, esto será num menos una cantidad, num más esa cantidad. Vamos a ver qué relación hay entre este intervalo característico con el intervalo característico de la normal. El intervalo característico de la normal no lo he escrito, pero será menos z sub alfa partido por 2, z sub alfa partido por 2. Es decir, como la media era 0, nos veníamos z sub alfa partido por 2 a la derecha y nos íbamos z sub alfa partido por 2 a la izquierda. Entonces quiero ver la relación entre este intervalo característico y este intervalo característico. Estos son intervalos, no son pares de números, son intervalos abiertos, ¿eh? Bien, entonces, ¿yo qué hacía? Lo que yo quiero saber es que la variable aleatoria x esté entre un número menos la media y la media más ese número. Y esto va a ser igual a una probabilidad P. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tipificar. ¿Tipificar qué es? Tipificar es quitar la media. Entonces, si aquí quito la media, me quedará menos A. Y si aquí quito la media, me quedará A. Y dividir por la desviación típica. Y dividir por la desviación típica. Esto es P, ¿vale? Estoy haciendo en vertical. Entonces, esto es ya la variable tipificada. Esta es Z. Y estos numeritos yo le había llamado Z sub alfa partido por 2 y menos Z sub alfa partido por 2. Esto es P. Por lo tanto, A partido por sigma es Z sub alfa partido por 2. Es decir, que A es Z sub alfa partido por 2 multiplicado por la desviación típica de nuestra población. Por lo tanto, el intervalo característico, ¿cuál será? Será la media de la distribución menos A, es decir, Z sub alfa partido por 2 por sigma y nu más Z sub alfa partido por 2 por sigma. Este es el intervalo característico para una probabilidad P, que yo he llamado también 1 menos alfa. Esta es la teoría. Vamos a nuestro ejercicio que dejamos pendiente, ¿vale? Vamos a nuestro ejercicio que dejamos pendiente, que era este. Bien, ya sé cuánto mide A, ¿verdad? Va a ser nu menos Z sub alfa partido por 2 por sigma, nu más Z sub alfa partido por 2 por sigma. Hombre, esto lo podéis despejar cada vez, pero en este caso sí os aconsejo que os lo aprendáis de memorieta. Como el Z sub alfa partido por 2 para el 90% yo lo he calculado aquí, ¿eh? Pues lo puedo decir, la probabilidad de que Z sea menor que Z sub alfa partido por 2 es igual a 0,95
o la probabilidad de menos z sub alfa partido por 2 menor que z sub alfa partido por 2 es igual a 0,90. Esto lo escribís como os guste. Lo único que tenéis que decir que z sub alfa partido por 2 es 1,645, que lo calculamos antes. Pues entonces el intervalo característico que me piden de la población esta será 1200 menos 1,645 por 400 y el extremo superior del intervalo será 1200 más 1,645 por 400. Que haciendo las operaciones, esto me da 542 y 1858. Es decir, los sueldos medios que hay el 90% de los sueldos que hay en ese barrio oscilan entre 542 euros y 1858 euros. Esa es una información muy potente, ¿vale? Entonces, ¿cómo damos la solución? Decimos que este es el intervalo característico para el 90%, y si queremos rizar el rizo, decimos que la probabilidad de que la variable aleatoria está entre 542 y 1858 es 0,90, ¿vale? Así son los ejercicios que vamos a hacer.